Empezamos y bueno, ya se van a ir uniendo. El primer capítulo que me toca leer es el capítulo 23, Anestesia. Cerré los ojos, puse la mano a unos 20 centímetros de mi cara y la agité suavemente frente a mi nariz, como uno de los perfumers que había visto en París, catando fragancias. El olor me golpeó la cara como una ola de mar y más o menos con el mismo efecto. Me temblaron las rodillas, unas líneas negras cruzaron mi campo de visión y dejé de distinguir entre arriba y abajo. Tras lo que me pareció un instante, recobré la conciencia. Estaba tumbada en el suelo de la consulta, mientras la señora Buck me miraba horrorizada. «Señora Claire, ¿se encuentra usted bien?» «Mugulat, la he visto caer». «Sí», gruñí y sacudí un poco la cabeza al mismo tiempo que me apoyaba un codo. Póngale el corcho», señalé un gran frasco abierto que estaba sobre la mesa con el corcho a un lado. No acerque la cara». Con el rostro apartado y retorcido en una mueca de temor, ella cogió el corcho y lo introdujo en el frasco, con el brazo bien extendido. «Uf, ¿qué es esto?», preguntó mientras se echaba hacia atrás y hacía muecas. Estornudó con fuerza en su delantal. Jamás había olido algo semejante, y sabe Dios que he olido muchas cosas desagradables en esta habitación. Eso, mi querida señora Buck, es éter. El mareo ya casi había desaparecido y había sido sustituido por la euforia. «Éter». Miró fascinada el aparato de destilación que estaba sobre la encimera, donde el baño de alcohol burbujeaba suavemente en su gran esfera de cristal sobre una llama baja, mientras el aceite de vitrolo, que más tarde sería conocido como ácido sulfúrico, descendía con suma lentitud por el tubo inclinado con un olor maligno y picante que acechaba bajo los aromas habituales de raíces e hierbas de la consulta. «Qué extraño. ¿Y qué es el éter, entonces?» «Hace que la gente se quede dormida, para que no sientan dolor cuando les practico una incisión», le expliqué, entusiasmada por mi éxito. «Y sé muy bien con quién lo voy a utilizar en primer lugar». «¿Tom Christie?», respondió Jamie. «¿Se lo has dicho?» «Se lo he dicho a Malva. Ella tratará de convencerlo y ablandarlo un poco». Jamie dejó escapar un breve bufido al oír aquello. Podría servir a Christie en leche durante 15 días y él seguiría tan duro como una piedra de afilar. «¿Y si crees que hará caso al paloteo de su hija sobre un líquido mágico que conseguirá que se duerma?» «No, ella no va a hablarle del éter. De eso me encargaré yo», le aseguré. «Solo le dará la lata con lo de la mano para convencerlo de que es necesario que se la opere». Jamie al parecer todavía tenía sus dudas, aunque aparentemente no solo por Thomas Christie. «Ese éter, Sassenach, ¿no podrías matarlo con eso?» En realidad me preocupaba bastante esa misma posibilidad. Había efectuado numerosas operaciones en las que se usaba éter, y en lo general era un anestésico seguro. Pero un éter casero, administrado de forma manual. Además, era cierto que la gente fallecía a causa de accidentes con la anestesia. Incluso en los ámbitos más protegidos, con anestesistas especializados y todo tipo de instrumentos de reanimación a mano. Y no podía quitarme de la cabeza a Rosamund Lindsay, cuya muerte accidental seguía acosándome en sueños cada cierto tiempo. Pero poder contar con un anestésico fiable, poder practicar cirugía sin dolor... «Es posible», admití. «No lo creo. Pero siempre hay un riesgo.
De todas formas, vale la pena. Jamie me lanzó una mirada algo predispuesta. ¿Ah, sí? ¿Tom está de acuerdo con eso? Bueno, ya lo averiguaremos. Se lo explicaré todo con mucho cuidado y si él no lo acepta, bueno, pues que no lo acepte, pero espero que sí lo haga. Jamie torció la comisura de los labios y sacudió la cabeza con una actitud tolerante. Estás como el pequeño Jem con un juguete nuevo, Sassenach. Ten cuidado, no vaya a ser que pierdas las ruedas. Podría haberle respondido con alguna frase indignada, pero ya estábamos viendo la cabaña de los Buck. Y Arch estaba sentado en el escalón de la puerta, fumando plácidamente una pipa de barro. Se la sacó de la boca y empezó a levantarse cuando nos vio, pero Jamie lo disuadió con un gesto. Siamar, adá tú echarai. Arch respondió con su acostumbrado teñido de un tono de cordialidad y bienvenida. Una blanca caja enarcada en mi dirección y un movimiento del humo de la pipa hacia el sendero me indicaron que su esposa no estaba en la casa, si es que yo la estaba buscando. No, solo iré al bosque a inspeccionar un poco, dije, levantando mi cesta vacía como prueba. Aunque la señora Buck ha olvidado su bordado, ¿puedo ir a buscarlo? Él asintió con una sonrisa, que le arrugó los ojos y movió sus enjutas nalgas cortésmente para dejarme pasar a la cabaña. Detrás de mí oí un de invitación y sentí movimiento de las tablas de la entrada cuando Jamie se sentó al lado del señor Buck. No había ventanas, de modo que me vi obligada a esperar que mis ojos se adaptaran a la penumbra. En cualquier caso, era una cabaña pequeña, y no tardé más de medio minuto en distinguir lo que había. Poco más que la estructura de la cama, una cómoda para las mantas y una mesa de 2 bancos. El cesto de costura colgaba de un gancho en la otra pared, y crucé la habitación para cogerlo. Desde el porche, a mi espalda, llegaba el murmullo de una conversación masculina, intercalado por el sonido bastante poco frecuente de la voz del señor Buck. Podía hablar, pero la señora Buck era tan locuaz que cuando ella estaba presente, las contribuciones de su esposo consistían en poco más que una sonrisa y los ocasionales de aceptación o desacuerdo. El joven Christie estaba diciendo en ese momento con un tono de voz meditativo, ¿te parece un tipo raro a John Mice? Sí, bueno, es de Lowlands, contestó Jamie encogiéndose de hombros. Un divertido del señor Buck indicó que esa explicación era suficiente, y a continuación le dio una calada a la pipa. Abrí el costurero para asegurarme de que el bordado estuviera dentro. De hecho, no estaba, y me vi obligada a buscar por la cabaña, entornando los ojos en la penumbra. Ah, allí estaba, una oscura mancha de algo blando en un rincón. Se había caído de la mesa y alguien lo había echado a un lado. ¿Ese Christie es más extraño de lo normal?, oí que preguntaba Jamie con indiferencia. Miré a través de la puerta justo a tiempo para ver que Arch Buck asentía con un gesto, aunque sin hablar, puesto que estaba enfrascado en una feroz batalla con su pipa. Sin embargo, levantó la mano derecha y la movió, mostrando los muñones de los 2 dedos que le faltaban. Sí, contestó finalmente, soltando una triunfante voluta blanca de humo con la palabra. Ha venido a preguntarme si me había dolido mucho cuando me hicieron esto. Su cara se arrugó como una bolsa de papel, y el hombre jadeó un poco, lo que en su lenguaje era equivalente a una gran carcajada. ¿Ah, sí? ¿Y qué le has dicho, Arch?, preguntó Jamie sonriendo. Arch chupó de su pipa con aire reflexivo. Ahora muy cooperativo,
y luego frunció los labios y expulsó una pequeña voluta perfecta de humo. Bueno, le he dicho que en su momento no me dolió nada. Hizo una pausa y sus ojos azules relampaguearon. Claro que eso pudo deberse a que estaba frío como un pescado de la impresión. Cuando recobré el conocimiento me ardía un poco. Levantó la mano y la miró sin ningún tipo de sentimiento, y luego me miró a través de la puerta. Usted no piensa usar un hacha con el pobrecillo de Tom, ¿verdad? Me ha dicho que va a operarle la mano la semana que viene. No lo creo. ¿Puedo verla? Salí al porche y me incliné hacia Arch, quien me dejó cogerle la mano pasando la pipa a la izquierda. El dedo índice y el corazón estaban limpiamente cortados, justo a la altura de los nudillos. Era una herida muy antigua, tanto que había perdido ese desagradable aspecto habitual en las mutilaciones recientes, en las que la mente aún ve lo que debería ver, e intenta reconciliar la realidad con la expectativa. De todas formas, el cuerpo humano es de una plasticidad asombrosa, y hace lo que puede para compensar las partes que faltan. En caso de una mano mutilada, es frecuente que el resto sufra una sutil deformación muy útil para aprovechar al máximo las funciones que quedan. Palpé la mano con cuidado, fascinada. Los metacarpianos de las falanges cortadas estaban intactos, pero el tejido circundante había encogido y se había retorcido, haciendo que retrocediera un poco parte de la mano, de modo que los 2 dedos restantes y el pulgar pudieran sujetar mejor los objetos. Yo había visto a Arch usar esa mano con mucha habilidad, cogiendo una copa para beber o blandiendo el mango de una pala. Las cicatrices sobre los muñones se habían aplanado y palidecido, formando una superficie lisa y encallecida. Las articulaciones de los otros dedos estaban abultadas por la artritis, y la mano en su totalidad estaba tan cambiada que ya no parecía una mano. Sin embargo, no era del todo repulsiva. Al contacto con la mía, se sentía fuerte y caliente, y ofrecía de hecho un extraño atractivo similar a la de un trozo de madera gastado por el paso del tiempo. ¿Eso lo hicieron con un hacha?, dije, preguntándome cómo había conseguido exactamente infligirse semejante herida a sí mismo, considerando que él era diestro. Un resbalón podría haberle provocado un tajo en un brazo o una pierna, pero para cortar 2 dedos de una misma mano así. Cuando me di cuenta de lo que había ocurrido, apreté la mano con más fuerza, de manera involuntaria. «Oh, no». «Sí», dijo él, y exhaló una voluta de humo. Levanté la vista y lo miré directamente a sus brillantes ojos azules. «¿Quién fue?», pregunté. «Los Fraser», contestó. Me presionó la mano con delicadeza. Luego retiró la suya y la giró hacia un lado y hacia otro. Miró a Jamie. «No los Fraser de Lovat», lo tranquilizó, sino Bobby Fraser de Glenhelm y su sobrino. Se llamaba Leslie. «¿Ah, sí? Bueno, menos mal», respondió Jamie, con una ceja enarcada. No me habría gustado enterarme de que habrían sido parientes cercanos míos. Arch dejó escapar una risita apenas audible. Sus ojos aún brillaban en su piel arrugada, pero había algo en esa risa que súbitamente me hizo querer dar un paso atrás. «No, claro que no», dijo el anciano. «A mí tampoco. Pero de todas formas, esto ocurrió más o menos durante la época en que tú naciste, Ayamais. O un poco antes. Ya no quedan Fraser en Helmhelm. La mano en sí no me había alterado en absoluto, pero la visión de cómo había quedado así me estaba provocando un pequeño mareo. Me senté junto a Jamie sin esperar invitación. «¿Por qué?», pregunté sin rodeos. «¿Cómo?». Arch dio una calada a la pipa y expulsó otra voluta de humo. Chocó contra los restos de la primera y ambas se desintegraron, en una neblina de humo fragante.
Frunció el ceño y se miró la mano que había posado sobre la pierna. Bueno, fue decisión mía. Éramos arqueros, ¿sabe? Me explicó. Todos los hombres de mi clan fuimos educados para hacerlo desde muy pequeños. Yo tuve mi primer arco a los 3 años y a los 6 ya era capaz de atravesar el corazón de un uruguayo a más de 10 metros. Hablaba con un aire de orgullo sencillo, entornando un poco los ojos al ver una pequeña bandada de palomas que buscaban comida bajo los árboles cercanos, como si calculara con qué facilidad habría alcanzado alguna. Mi padre me habló de los arqueros, dijo Jamie. En Glensales muchos de ellos eran Grants y algunos eran Campbell, me dijo. Se inclinó hacia adelante con las manos sobre las rodillas, interesado por la historia, pero precavido. Sí, éramos nosotros. Arch dio una fuerte calada y el humo le coronó la cabeza. De noche nos arrastrábamos entre los helechos, explicó, y nos escondíamos entre las rocas sobre el río de Glensales, debajo de los helechos y los cervales. Usted podría haber estado medio metro de distancia sin vernos, comentó dirigiéndose a mí, por lo tupidos que eran aquellos arbustos. Estábamos un poco apretados, añadió en tono confidencial y mirando a Jamie. No nos podíamos poner de pie para mear y cenábamos con un poco de cerveza antes de salir al otro lado de la montaña. Estábamos todos en cuclillas, como las mujeres cuando orinan, tratando como locos de mantener los arcos secos dentro de las camisas, con lo que llovía, y el agua metiéndose por el cuello. Pero cuando amanecía, prosiguió alegremente, nos poníamos de pie a la primera señal, soltábamos las flechas. La verdad que era un espectáculo muy hermoso ver a nuestras flechas cayendo desde las colinas sobre aquellos pobres diablos acampados allí junto al río. Sí, tu padre también combatió allí a Yamais, añadió señalando a Jamie con la pipa. Era uno de los que estaban junto al río. Un espasmo de risa muda lo atravesó. Entonces, respondió Jamie secamente, los Fraser y tú no os podéis ver. El viejo Arch sacudió la cabeza sin alterarse un ápice. Exacto, aclaró. Volvió la atención hacia mí un poco más sereno. Cuando los Fraser capturaban un Grant, solo en sus tierras, tenían la costumbre de darle a elegir. Podía perder el ojo derecho o los 2 dedos de la mano derecha. De cualquiera de esas 2 maneras, jamás podría volver a dirigir un arco contra ellos. Poco a poco se frotó la mano mutilada contra la rodilla, extendiéndola como si los fantasmas de su dedo se abrieran y anhelaran el roce y el zumbido del hilo. Luego sacudió la cabeza como si quisiera deshacerse de la visión, y formó un puño. Se volvió hacia mí. Usted no tiene intención de cortarle los dedos a Christie, ¿verdad, señora Fraser? No, respondí alarmada. Claro que no. ¿Acaso él cree que...? No sabría decirlo, pero parecía muy preocupado por la posibilidad de que se los amputaran. Murmuré. Tendría que hablar con Tom Christie. Jamie se había puesto en pie para marcharse, y yo lo imité automáticamente sacudiéndome la falda y tratando de quitarme de la cabeza la imagen de la mano de un joven sujetada contra el suelo y un hacha cayendo sobre ella. «Has dicho que no había Fraser en Glenhelm, ¿verdad?», le preguntó Jamie al señor Buck con expresión reflexiva. Leslie, el sobrino, ¿no sería, por casualidad, el heredero de Bobby Fraser, verdad? Sí, era él. La pipa del señor Buck se había apagado. La giró y la golpeó contra el borde del porche, haciendo que salieran hábilmente los restos del tabaco. Los mataron a los 2 juntos, ¿verdad? Recuerdo que mi padre me lo contó una vez. Me dijo que los encontraron en un arroyo con la cabeza destrozada. Arch Buck lo miró parpadeando con las pestañas bajas para protegerse del brillo del sol. Bueno, mira, allá Mouse.
Dijo, un arco es como una buena esposa. Conoce a su dueño y responde a su roce. Un hacha, en cambio, movió la cabeza. Un hacha, en cambio, es una puta. Cualquier hombre puede usarla y funciona bien en cualquier mano. Sopló la pipa para quitarle la ceniza. Limpió el cuenco con su pañuelo y se la guardó con cuidado, con la mano izquierda. Nos sonrió a los dos, y con los restos de sus dientes afilados y amarillentos por el tabaco. Id con Dios. Jemais McBride. Más tarde, esa misma semana, fui a la cabaña de los Christie para quitarle los puntos de sutura de la mano izquierda a Tom y explicarle lo del éter. Su hijo Alan estaba en el patio afilando un cuchillo con una piedra de afilar que manejaba con un pedal. Me sonrió y me saludó con un gesto, pero no habló, puesto que no podía oír nada con el fuerte zumbido de la piedra. Un momento después se me ocurrió que tal vez ese sonido había despertado los recelos de Tom Christie. He decidido que voy a dejar la otra mano como está, dijo fríamente mientras cortaba el último punto y se lo sacaba. Bajé las pinzas y los miré. ¿Por qué? Un tono rojo pálido apareció en sus mejillas, y él se puso de pie, levantó la mandíbula y me miró por encima del hombro para no mirarme a los ojos. He rezado y he llegado a la conclusión de que si esta enfermedad es voluntad de Dios, no estaría bien tratar de cambiarla. Con gran dificultad reprimí un fuerte impulso de exclamar ¡qué estupidez! Siéntese. Comencé respirando profundamente. Y dígame, por favor, ¿por qué cree que Dios desea que usted vaya por ahí con una mano torcida? Entonces me miró sorprendido y aturdido. Pues porque no estoy en posición de cuestionar los designios del Señor. ¿Ah, no? Pregunté en voz baja. Pues me pareció que eso fue justo lo que usted hizo el domingo pasado. ¿O no fue usted al que oí preguntando en qué estaba pensando el Señor cuando permitió que todos esos católicos brotaran como setas? El color rojo pálido adoptó un tono mucho más oscuro. Estoy seguro de que usted me entendió mal, señora Fraser. Se puso un poco más derecho de manera que casi estaba inclinado hacia atrás. La cuestión es que no voy a necesitar su ayuda. ¿Es porque soy católica? Pregunté acomodándome de nuevo sobre el taburete y cruzando las manos sobre mi rodilla. ¿Cree que tal vez me aprovecharé de usted y lo bautizaré por la Iglesia de Roma cuando baje la guardia? Ya estoy bautizado como es debido, replicó, y le agradecería que se reservara sus comentarios papistas. Llegué a un acuerdo con el Papa, dije, devolviéndole la mirada. Yo no emito bulas sobre cuestiones doctrinarias, y él no hace operaciones quirúrgicas. Ahora bien, con respecto a la mano, la voluntad del Señor, comenzó a decir tosudamente. ¿Fue la voluntad del Señor que su vaca cayera por el desfiladero y se rompiera una pata el mes pasado? Lo interrumpí. Porque en ese caso, usted debería haberla dejado morir allí, en lugar de ir a buscar a mi marido para que lo ayudara a sacarla y luego dejar que yo le curara la pata. Por cierto, ¿cómo está? Podía ver a la vaca en cuestión por la ventana, pastando con placidez en el borde del huerto. Era evidente que ni su ternero ni el vendaje que le había puesto para sujetar el hueso fracturado le preocuparan en lo más mínimo. Está bien, gracias. Christie parecía un poco sofocado, aunque el cuello de su camisa estaba abierto. Eso es... Bueno, entonces, intervine. ¿Cree que el Señor piensa que usted merece menos asistencia médica que su vaca? A mí me parece poco probable, teniendo en cuenta lo que él piensa de los gorriones y todo eso. A esas alturas, sus carrillos habían adoptado un tono púrpura oscuro. Aferró la mano enferma a la sana, como si quisiera mantenerla a salvo de mí. Veo que ha oído algunas cosas de la Biblia, comenzó a decir con un tono pomposo.
De hecho, la he leído, repuse. Leo bastante bien, gracias. Hizo caso omiso al último comentario con un pequeño brillo triunfal en la mirada. ¿Ah, sí? Entonces estoy seguro de que habrá leído la carta de San Pablo a Timoteo, donde dice la mujer debe escuchar en silencio. En realidad, yo ya me había encontrado con San Pablo y sus opiniones sobre las mujeres y tenía bastantes ideas al respecto. Supongo que San Pablo también se encontró con una mujer que podía ganarle en una discusión, dije compasiva, y le fue más fácil tratar de frenar a todas las mujeres que argumentar con éxito. Esperaba más de usted, señor Christie. Eso es una blasfemia, exclamó sofocando un grito evidentemente escandalizado. No, contraataqué, a menos que usted diga que San Pablo en realidad es Dios. Y si es así, entonces yo diría que eso es una blasfemia. Pero no nos detengamos en sutilezas, proseguí, al ver que los ojos comenzaban a salirse de las órbitas. Permítame. Me levanté del banco y di un paso hacia adelante, situándome a una distancia en que podía tocarlo. Él retrocedió, tan deprisa que chocó contra la mesa y la ladeó, mandando al suelo y con un fuerte ruido el costurero de malva, una jarra de cerámica llena de leche y un plato peltre. Me agaché rápidamente y cogí el costurero a tiempo de impedir que se mojara con la leche derramada. Con la misma rapidez, Christie había cogido un trapo de la chimenea y había empezado a limpiar la leche. Nuestras cabezas no se golpearon por muy poco, pero por último chocamos. Yo perdí el equilibrio y caí sobre él. Tom me agarró con los brazos de manera instintiva y al mismo tiempo que dejaba caer el trapo. Luego me soltó de inmediato. Se echó hacia atrás y me dejó balanceándome sobre mis rodillas. Él también estaba de rodillas y respiraba con dificultad, aunque con cierta distancia de mí. Creo la verdad, dije con severidad, señalándolo con un dedo, es que tiene miedo. No. Sí. Me levanté, dejé el costurero sobre la mesa y pasé el trapo con el pie por encima del charco de leche derramada. Tiene miedo de que le haga daño, pero no lo haré, le aseguré. Tengo una medicina que se llama éter. Hará que se quede dormido y usted no sentirá nada. Él parpadeó. Y tal vez tenga miedo de perder algunos dedos o la capacidad que le queda de mover la mano. Él seguía arrodillado junto a la chimenea mirándome. No puedo garantizarle con toda seguridad que eso no ocurrirá, intervine. En realidad no creo que ocurra, pero el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Christie asintió con mucha parsimonia, pero no dijo nada. Inspiré profundamente para terminar con aquella discusión. Creo que puedo curarle la mano, añadí. No puedo garantizarlo. A veces pasan cosas, infecciones, accidentes, algo inesperado, pero extendí la mano hacia él, señalando con un gesto el miembro lisiado, moviéndose como un pájaro hipnotizado y atrapado en la mirada de una serpiente. Él extendió el brazo y dejó que lo cogiera. Le apreté la muñeca e hice que se pusiera de pie. Él se incorporó sin oponer resistencia y permaneció delante de mí, permitiéndome que le tomara la mano. Lo coloqué entre las mías y empujé hacia atrás los dedos agarrotados. Froté el pulgar con suavidad sobre la aponeurosis palmar que le atrapaba los tendones. Podía sentirla con claridad. Podía ver en mi mente con exactitud cómo afrontar el problema, dónde presionar con el escalpelo, cómo se partiría la piel encallecida, la extensión y la profundidad de la incisión en forma de seta que le liberaría la mano y le devolvería sus facultades. Ya lo he hecho antes, aclaré en voz baja, apretando los dedos para palpar los huesos sumergidos. Puedo hacerlo otra vez, si Dios quiere, y si usted me lo permite. Él era apenas 5 centímetros más alto que yo. Le sostuve la mirada al igual que la mano. Sus ojos eran de un gris claro y brillante, y recorrieron mi rostro con miedo y recelo. Pero había otra cosa.
De pronto fui consciente de su respiración lenta y constante, y sentí el calor de su aliento en mi mejilla. De acuerdo, accedió al fin con voz ronca. Apartó su mano de la mía, no de repente, sino casi a regañadientes, y la acunó en la mano sana. ¿Cuándo? Mañana, contesté. Si hace buen tiempo. Necesito luz, le expliqué, al ver la expresión de alarma en sus ojos. Venga por la mañana en ayunas. Cogí mis instrumentos, le hice una torpe reverencia y me marché sintiéndome un poco extraña. Alan Christie me saludó con un gesto alegre de la mano al verme partir y siguió afilando. ¿Crees que vendrá? Ya habíamos desayunado y aún no había señales de Thomas Christie. Después de una noche en la que había dormido muy mal, había soñado reiteradamente con máscaras de éter, desastres quirúrgicos, no estaba segura de que quería que viniera o no. Sí vendrá. Jamie estaba leyendo un ejemplar del North Carolina Gazette de hacía 4 meses, mientras masticaba la última tostada de canela de la señora Buck. Mira, han publicado una carta del gobernador Lord Dartmouth, diciendo que somos una panda indisciplinada de bastardos sediciosos, maquinadores y ladrones. En ella pide al general Gage que mande cañones para amenazarnos y obligarnos a comportarnos como es debido. Me pregunto si MacDonald sabe que esto es de dominio público. ¿En serio? Pregunté con aire ausente. Me levanté y cogí la máscara de éter que había estado contemplando todo el desayuno. Bueno, si viene, supongo que debo estar lista. Además de la máscara de éter que Bree había hecho para mí, en mi consulta tenía el frasco de goteo junto con todo el instrumental que necesitaría para la operación propiamente dicha. Me dirigí allí e insegura cogí el frasco, le quité el corcho y pasé una mano por el cuello haciendo que los vapores se acercaran a mi nariz. El resultado fue un tranquilizador mareo que me nubló la visión durante un instante. Cuando se me aclaró la mente, volví a tapar el frasco con el corcho y lo dejé donde estaba un poco más segura de mí misma. Justo a tiempo, oí voces procedentes de la parte trasera de la casa y pasos en el vestíbulo. Me di vuelta con curiosidad y vi cómo Christie me miraba desde la entrada con el ceño fruncido y la mano curvada sobre el pecho en actitud protectora. He cambiado de idea, dijo frunciendo el ceño para enfatizar su postura. He considerado la cuestión, he orado y no permitiré que emplee sus inmundas pociones conmigo. ¡Qué hombre más estúpido!, exclamé ofendida. Me puse de pie y fruncí el ceño yo también. ¿Qué le ocurre? Pareció desconcertado, como si una serpiente a sus pies en la hierba hubiera osado dirigirse a él. A mí no me pasa absolutamente nada, replicó con brusquedad. Levantó la barbilla con un gesto agresivo mostrándome su erizada barba corta. ¿Qué le sucede a usted, señora? Y yo que creía que solo los hombres de las Highlands eran tan tosudos como mulas. Al parecer se sintió insultado con la comparación. Pero antes de que pudiera seguir atacándome, Jamie asomó la cabeza por la consulta atraído por las voces. ¿Hay algún problema?, preguntó en tono cortés. Sí, él se niega. Sí, ella insiste. Las palabras se superpusieron y ambos nos interrumpimos mirándonos con furia. Jamie pasó la mirada de mi persona a la del señor Christie y luego la fijó en el aparato que estaba sobre la mesa. Miró al techo como implorando consejos del cielo y luego se pasó un dedo por debajo de la nariz con expresión pensativa. Sí, dijo finalmente. Bueno, veamos. ¿Quiere que sane su mano, Tom? Christie mantuvo su actitud testaruda con la mano enferma contra el pecho, como si estuviera protegiendo, pero después de un momento asintió despacio. Sí, contestó. Me dirigió una mirada bastante recelosa. Pero no voy a aceptar ninguna tontería papista al respecto. ¿Papista? Jamie y yo hablamos al mismo tiempo.
Él parecía un poco intrigado y yo profundamente exasperada. Sí, y no crea que puede engatusarme, Fraser. Jamie me lanzó una mirada de «te lo dije, Sassenach», pero se dispuso a intentarlo. «Bueno, ¿siempre ha sido usted un estúpido, Tom?», dijo con serenidad, «pero puedo decirle por experiencia que duele bastante». Me pareció que Christie palidecía un poco. «Mire, Tom», Jamie señaló con un gesto la bandeja con los instrumentos, 2 escalpelos, una sonda, tijera, forceps y 2 agujas de sutura, ya enhebradas con tripa, flotando en una jarra de alcohol. Brillaban en forma débil a la luz del sol. La verdad es que ella tiene intención de hacerle un corte en la mano. «Lo sé», replicó Christie, aunque sus ojos se alejaron del siniestro grupo de bordes afilados. «Sí, lo sabe, pero no tiene la más mínima idea de cómo es. Yo sí. ¿Ve esto?». Jamie levantó la mano derecha mostrándole la palma a Christie y la movió. En esa postura, el sol de la mañana hizo que las finas cicatrices blancas que le atravesaban los dedos brillaran contra la piel bronceada. «Esto dolió muchísimo», le aseguró. «No le conviene hacer algo así, y puede decidir no hacerlo». Christie apenas miró la mano. Por supuesto, pensé. Debía estar familiarizado con su aspecto. Había vivido con Jamie 3 años. «Ya he tomado mi decisión», concluyó con dignidad. Se sentó en la silla y extendió la mano sobre la servilleta, con la palma hacia arriba. Su cara había perdido todo el color y tenía la mano libre, tan apretada que le temblaba. Jamie lo miró con ceño fruncido. Durante un momento, luego suspiró. «Sí, aguarde un poco entonces». Era evidente que ya no tenía sentido seguir discutiendo, y ni siquiera me molesté en intentarlo. Bajé la botella de whisky medicinal que tenía en el anaquel y le serví una cantidad generosa. «Tome, un poco de vino para el estómago», dije, poniéndosela con firmeza en su mano abierta. Nuestro amigo San Pablo, si está bien beber por el bien del estómago, estoy segurísima de que se puede beber también por el bien de la mano». Su boca, cerrada con fuerza a causa del miedo, se abrió sorprendida. Christie paseó la mirada de la taza a mí, y luego otra vez a la taza. Tragó saliva, asintió y se la llevó a los labios. Pero antes de que terminara, Jamie regresó con un libro verde, pequeño y bastante estropeado, que puso sin ceremonia alguna en su mano. Christie parecía sorprendido, pero sostuvo el libro y entornó los ojos para ver de qué se trataba. Las palabras Santa Biblia estaban impresas en la torcida cubierta. Versión del rey Jacobo. «Uno busca ayuda donde puede, ¿verdad?», preguntó Jamie con cierta brusquedad. Christie lo miró, asintió, y una sonrisa muy leve atravesó su barba. «Se lo agradezco, señor», dijo. Sacó unas gafas del abrigo y se la puso. Abrió el libro con sumo cuidado y empezó a pasar las hojas en busca de una inspiración adecuada para soportar la operación sin anestesia. Miré a Jamie. Él me devolvió la mirada y se encogió de hombros. No era solo una Biblia. Era la Biblia que una vez había pertenecido a Alexander MacGregor. Jamie dio con ella cuando era muy joven, cuando el capitán Jonathan Randall lo encarceló en Fort William, después de que lo hubiera azotado, y mientras esperaba a que lo azotaran de nuevo, atemorizado y dolorido. Lo dejaron incomunicado, sin más compañía que sus pensamientos. Y esa Biblia que le había dado del cirujano de la guarnición, por si le podía servir de consuelo. Alexander MacGregor había sido otro joven prisionero escocés, que había preferido morir por su propia mano antes de que soportar más atenciones por parte del capitán Randall. Su nombre estaba escrito en el interior del libro, en una letra meticulosa y bastante grande. Aquella pequeña Biblia estaba familiarizada con el temor y el sufrimiento, y si bien no era éter, esperaba que todavía
pudiera poseer su mismo poder calmante. Christie había encontrado algo que le venía bien. Se aclaró la garganta, se puso derecho en la silla y colocó la mano sobre la toalla con la palma hacia arriba, y una expresión tan resuelta que me pregunté si se había decidido por el pasaje en el que los macabeos presentan voluntariamente sus manos y lenguas para su amputación a manos del rey pagano. No obstante, tras echar un discreto vistazo por encima de su hombro, vi que estaba en algún lugar entre los salmos. «Cuando lo crea conveniente, señora Fraser», dijo con suma cortesía. Si él no quería estar inconsciente, yo necesitaría algún preparativo adicional. La fortaleza viril era perfecta y también la inspiración bíblica, pero eran relativamente escasas las personas que podían permanecer sentadas sin moverse mientras le cortaban la mano en trozos, y no creía que Thomas Christie fuera una de ellas. Tenía una generosa cantidad de tiras de lino para las vendas. Le remangué la camisa. Luego usé alguna de las tiras para atarle firmemente el antebrazo a la mesa. Puse una banda adicional para mantener los dedos agarrotados lejos del área de la operación. Aunque Christie parecía algo escandalizado por la idea de beber alcohol al mismo tiempo que leía la Biblia, Jamie, y posiblemente también la visión de los escalpelos que lo aguardaban, lo habían convencido de que las circunstancias lo justificaban. Ya había consumido un par de onzas cuando le aseguré bien la mano y le empapé la palma con bastante cantidad de alcohol puro. Ahora tenía un aspecto mucho más relajado que cuando había entrado a la sala. No obstante, esa sensación de relajación desapareció de inmediato cuando hice la primera incisión. Su respiración se aceleró y se convirtió en un gemido agudo. Su espalda se arqueó, se levantó de la silla y empujó la mesa que se movió por el suelo con un chirrido. Le agarré la muñeca justo a tiempo antes de que se le saltaran las vendas. Jamie lo cogió de los dos hombros, obligándolo a sentarse de nuevo. «Vamos, vamos, tranquilo», dijo Jamie agarrándolo con fuerza. «Todo va a salir bien, Tom. Sí, va a salir bien». La cara de Christie estaba chorreando de sudor. Sus ojos se veían enormes tras los cristales de sus gafas. Tragó saliva. Echó un rápido vistazo a la mano de la que salía abundante sangre y luego apartó la mirada blanco como un papel. «Si va a vomitar, por favor, hágalo aquí, señor Christie», dije acercándole un cubo vacío con el pie. Todavía tenía una mano sobre su muñeca y con la otra apretaba con fuerza un manojo de hilas esterilizadas sobre la incisión. Jamie seguía hablándole como si se tratara de un caballo aterrorizado. Christie estaba rígido, pero jadeaba muchísimo, y todos sus miembros temblaban, incluido aquel en el que yo tenía que trabajar. «¿Me detengo?», le pregunté a Jamie, evaluando con una mirada el estado de Christie. Sentía su pulso golpeando en la muñeca que tenía agarrada. Todavía no estaba en estado de shock, pero no se sentía bien. Jamie sacudió la cabeza y con la mirada fija en el rostro de Christie. «No estaría bien desperdiciar tanto whisky, ¿no te parece? Además, él no querrá pasar por todo esto de nuevo. Tom, toma otra copita, le hará bien». Llevó la taza a los labios de Christie y tragó sin vacilar. Jamie le había soltado los hombros cuando Christie se calmó. Ahora cogió su antebrazo con una mano y apretó con fuerza. Con la otra levantó la Biblia que había caído al suelo y la abrió. «La diestra del Señor es poderosa», leyó, entornando los ojos para mirar el libro por encima del hombro de Christie. «La diestra del Señor hace proezas». Bueno, eso es apropiado, ¿no? Miró al paciente que se había hundido en la silla y tenía la mano libre apretada contra el vientre. «Continúe», le pidió él con voz ronca. No moriré. Seguiré viviendo para contar las obras del Señor», prosiguió Jamie con voz baja pero firme. «El Señor me ha castigado duramente, pero no ha permitido que muriera». Al parecer, esta última frase le resultó reconfortante a Christie. Su respiración se calmó un poco. Yo no tenía tiempo para mirarlo, y su brazo sujetado por Jamie estaba duro como la madera.
Aún así empezó a murmurar junto a Jamie, repitiendo algunas palabras. «Abridme las puertas de la justicia. Te doy gracias porque me has escuchado». Yo ya tenía la aponeurosis a la vista. El engrosamiento era claramente visible. Con un movimiento del escalpelo le quité el borde. Luego practiqué un corte impecable que atravesó el tejido fibroso. El bisturí llegó al hueso y Christie dejó escapar un grito ahogado. «El Señor es Dios, Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar». Me pareció oír un tono divertido en la voz de Jamie al leer esta parte, y sentí que la posición de su cuerpo cambiaba para mirarme. En realidad, era cierto que daba la impresión de que yo estaba realizando un sacrificio. Las manos no sangran con tanta abundancia como las heridas en la cabeza, pero hay muchos capilares pequeños en la palma, y yo tenía que enjugar la sangre con una mano mientras trabajaba con la otra. La mesa y el suelo a mi alrededor estaban llenos de hilas bañadas en sangre. Jamie pasaba las páginas hacia adelante y hacia atrás, escogiendo pequeños fragmentos de las escrituras, pero Christie lo seguía de cerca y recitaba las palabras al mismo tiempo que él. Le eché un rápido vistazo. Todavía tenía mal color y el pulso latía como un trueno, pero respiraba mejor. Era evidente que recitaba de memoria. Los cristales de sus gafas estaban empañados. Yo ya había dejado al descubierto el tejido afectado y estaba cortando las diminutas fibras de la superficie del tendón. Los dedos agarrotados se retorcieron, y los tendones expuestos se movieron de repente como un resplandor plateado, como un pez que salta en el agua. Agarré los dedos que se retorcían y los presioné con fuerza. «No se mueva», exigí. «Necesito las dos manos, no puedo sujetar la suya». No tenía tiempo de levantar la mirada, pero percibí que él asentía, y le solté los dedos. Con los tendones brillando suavemente en la carne, quité los últimos restos de la aponeurosis, rocié la herida con una mezcla de alcohol y agua destilada para desinfectarla, y me dispuse a limpiar las incisiones. Las voces de los hombres no eran más que susurros, un rumor grave al que no había prestado atención absorta como estaba en la tarea. Pero cuando me relajé un poco y empecé a suturar la herida, volví a escuchar. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Levanté la mirada, al mismo tiempo que me limpiaba el sudor de la frente con la manga, y vi que Thomas Christie sujetaba la pequeña Biblia con la mano libre, cerrada y apretada, contra el cuerpo. Tenía la mandíbula clavada con la fuerza en el pecho, los ojos cerrados y la cara distorsionada por el dolor. Jamie seguía sosteniéndole el brazo vendado, pero había puesto la otra mano sobre el hombro de Christie y tenía la cabeza inclinada junto a la suya. Sus ojos también estaban cerrados cuando susurró las palabras: «Sí, aunque camine por el valle de la muerte, nada temeré». Até el nudo de la última sutura, corté el hilo y con el mismo movimiento corté las vendas de lino con las tijeras y solté el aliento que estaba conteniendo. Las voces de los hombres se interrumpieron de repente. Levanté la mano, la envolví con una venda limpia y empujé con suavidad los dedos agarrotados hacia atrás. Y enderezándolos, los ojos de Christie se abrieron poco a poco. Detrás de sus lentes se veían unas pupilas enormes y oscuras. Y se miró la mano, parpadeando. Le sonreí y se la palmeé. «La bondad y la gracia me acompañarán a lo largo de mi vida», dije en voz baja, «y habitaré en la casa del Señor para siempre». Bueno, terminó el capítulo 23 y ahora vamos a leer el capítulo 24, que se llama Sin tocar. El pulso de Christie era rápido, pero fuerte. Solté la muñeca que estaba sosteniendo y apoyé la palma de la mano en su frente. «Tiene un poco de fiebre», le dije. «Tenga, tómese esto». Le puse la mano detrás de la espalda para ayudarlo a incorporarse en la cama, lo que lo alarmó. Se sentó agitado en las mantas
y respirando con fuerza mientras empujaba la mano lastimada. Tuve el tacto de fingir que no había notado su turbación, que achaqué a que él solo iba vestido con una camisa y que yo llevaba ropa de dormir. Mi indumentaria era bastante discreta y además llevaba un ligero chal que me cubría el camisón de lino. Pero estaba bastante segura de que él no había estado cerca de ninguna mujer en Desavillé, como mínimo desde la muerte de su esposa. Murmuré algo incoherente, sosteniéndole la infusión de Consuelda mientras bebía, y luego le coloqué los cojines de una manera cómoda e impersonal. En lugar de enviarlo a su cabaña, yo había insistido en que se quedara a pasar la noche en casa, para poder vigilarlo por si se producía alguna infección posoperatoria. Como era un hombre de naturaleza tan intransigente, no confiaba en que siguiera mis instrucciones. Yo, en cambio, comenzara a atender a los cerdos, a cortar madera o a frotarle la espalda con la mano herida. A frotarse la espalda con la mano herida. No pensaba perderlo de vista hasta que la incisión tuviera mejor aspecto, lo que debería ocurrir al día siguiente si todo iba bien. Todavía tembloroso por la impresión de la cirugía, no había puesto objeciones, y la señora Buck y yo le preparamos una cama en la habitación de los Wemyss. El señor Wemyss y Lizzie habían ido a la casa de los McGillivray. No me quedaba láudano, pero le di a Christie una infusión de valeriana con hierba de San Juan y durmió toda la tarde. No quiso cenar, pero la señora Buck, a quien el señor Christie le caía bien, se pasó la mayor parte de la noche sirviéndole ponche, postres dulces y otros elixires alimenticios con una gran cantidad de alcohol. En consecuencia, estaba bastante mareado, además de ruborizado, y no protestó cuando le cogí la mano vendada y acerqué la vela para examinarla. La mano estaba hinchada, lo que era normal, aunque no en exceso. De todas formas, la venda estaba muy fuerte y le apretaba la piel, cosa que le resultaba incómoda. Le recorté con las tijeras y, sujetando con mucho cuidado la gasa bañada en miel que le cubría la herida, levanté la mano y la olí. Olía a miel, a sangre, a hierbas y el aroma suavemente metálico de la carne recién cortada. Pero no estaba presente el hedor dulzón de la pus. Bien, presioné con delicadeza cerca de la venda buscando señales de un gran dolor o franjas de un rojo intenso en la piel, y a excepción de una blandura razonable, solo encontré una mínima inflamación. De todas formas, tenía fiebre. Habría que dejarlo en observación. Cogí un poco más de venda y cubrí la herida con mucho cuidado. Luego le hice un bonito lazo en la muñeca. ¿Por qué nunca lleva usted un pañuelo o un gorro como es debido?, me espetó de repente. ¿Qué? Levanté la mirada, sorprendida. Por un momento había olvidado al hombre adosado a la mano, y me llevé la mano libre a la cabeza. ¿Por qué debería hacerlo? En ocasiones, antes de acostarme, me hacía una trenza en el pelo, pero esa noche no. Me lo había cepillado y lo llevaba suelto alrededor de los hombros, con el agradable olor de la infusión de hisopo y flor de ortiga que le había añadido para mantener los piojos a raya. ¿Por qué?, dice. Su voz aumentó de volumen un poco. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ah, ya estamos otra vez con Pablo, murmuré, centrando la atención en la mano. ¿No se le ha ocurrido que a ese hombre estaba un poco obsesionado con las mujeres? Además, en este preciso momento no estoy rezando y quiero ver cómo evoluciona su herida antes de arriesgarme a profetizar. De todas formas, por ahora parece que... Su cabello. Levanté la mirada y vi que miraba con una expresión reprobadora. Es
Hizo un vago movimiento alrededor de su cabeza rapada. Enarqué las cejas. Hay mucho, concluyó sin demasiada energía. Lo observé un momento, luego le solté la mano y busqué la pequeña Biblia verde que estaba en la mesa. Era Corintios, ¿no? Sí, aquí está. Me puse derecha y leí un versículo. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Cerré el libro de golpe y lo dejé donde estaba. ¿Le gustaría pasar al otro lado del rellamo y contarle a mi marido lo deshonroso que es su cabello? Pregunté cortésmente. Jamie ya se había acostado. Llegaba un ronquido suave y rítmico desde nuestra habitación. ¿O supone usted que él ya lo sabe? Christie ya estaba enrojecido por el alcohol y la fiebre, y al oír aquello un profundo rubor lo inundó desde el pecho hasta el nacimiento del pelo. Boqueó sin emitir sonido alguno. No esperé a que él decidiera qué decir, sino que volví a prestar atención a su mano. Ahora, dije con firmeza, debe hacer ejercicio con regularidad para asegurarse de que los músculos no se contracturen cuando sanen. Al principio será doloroso, pero debe hacerlo. Déjeme enseñárselo. Le cogí el dedo anular justo debajo de la primera articulación y manteniéndolo derecho doblé la primera articulación un poco hacia adelante. ¿Ve? Vamos, hágalo usted. Cójalo con la otra mano y luego trate de doblar solo esa articulación. Sí, perfecto. ¿Siento un tirón hacia la palma de la mano? Eso es lo que quería. Ahora pruebe con el meñique, ¿sí? Sí, muy bien. Levanté la mirada y le sonreí. El rubor había disminuido un poco, pero Christie todavía parecía totalmente desconcertado. No me sonrió, sino que apartó la mirada de inmediato, centrándola en la mano. Bien, ahora ponga la mano abierta sobre la mesa. Sí, de esa forma. Y trate de levantar solo el cuarto dedo y el meñique. Sí, sé que no es fácil, pero siga intentándolo. ¿Tiene hambre, señor Christie? Se había oído un fuerte gruñido procedente del estómago que lo había alarmado a él tanto como a mí. Supongo que podría comer un poco, masculló avergonzado, mientras contemplaba su mano poco cooperadora con el ceño fruncido. Le preparé algo. Siga un poco más con los ejercicios, ¿le parece? La casa estaba en completo silencio. Como hacía calor, los postigos estaban abiertos y por las ventanas penetraba la luz de la luna, de modo que no había necesidad de encender una vela. Una sombra apareció en la oscuridad de mi consulta y me siguió por el pasillo hasta la cocina. Era Atso, que había interrumpido su caza nocturna de ratones con la esperanza de una presa más fácil. «Hola, gato», dije, cuando él se deslizó entre mis piernas hacia la alacena. «Si crees que obtendrás un poco de jamón, te equivocas, aunque sí podría darte un plato de leche». La jarra de leche era de barro cocido, blanca, con un aro azul en la silueta achaparrada y pálida flotando en la oscuridad. Serví un poco en un plato para Atso y luego me dispuse a preparar una cena ligera, consciente de que los escoceses consideraban una cena ligera era una comida suficiente para saciar a un caballo. Jamón, patatas fritas, potage de harina frío, pan y manteca, dije, para mis adentros, colocándolo todo sobre una enorme bandeja de madera. Pudín de conejo, tomate en conserva, unas cuantas uvas pasas para el pastel. ¿Qué más? Bajé la mirada hacia los suaves sonidos que procedían de las sombras a mis pies. También le serviría leche, pero supongo que no querría. Bueno, podríamos seguir con lo mismo. Eso le ayudará a dormir. Busqué la jarra de whisky y la puse en la bandeja. Un débil aroma a éter flotaba en el aire oscuro del pasillo. Cuando regresé hacia la escalera, olfateé con recelo. ¿Acaso Atso había volcado el frasco? Decidí que el olor no era tan intenso. Solo algunas moléculas rebeldes que se habían
filtrado por el borde del corcho. Me sentía aliviada, pero al mismo tiempo lamentaba que el señor Christie se hubiera negado a permitirme usar el éter. Aliviada porque no había forma de saber si habría dado resultado y de qué manera. Lo lamentaba porque me habría gustado mucho añadir el don de la inconsciencia a mi lista de habilidades. Era un regalo precioso para mis futuros pacientes, uno que me hubiera encantado ofrecer al señor Christie. Más allá del hecho que la intervención le había causado un gran dolor, era mucho más difícil operar a una persona consciente. Los músculos estaban tensos. El sistema estaba rebosante de adrenalina. El ritmo cardíaco se aceleraba demasiado, haciendo que la sangre emanara a chorros en lugar de fluir. Por 12ª vez, desde aquella mañana, recreé en mi mente todo lo que había hecho, preguntándome si había habido alguna manera mejor de afrontar los hechos. Para mi sorpresa, Christie todavía estaba haciendo los ejercicios. Tenía la cara cubierta por una pátida de sudor y la boca en un rictus de desagrado, pero seguía, empecinado, doblando las articulaciones. Muy bien, dije, pero por ahora ya es suficiente. No quiero que empiece a sangrar de nuevo. Cogí una compresa en un gesto automático y le limpié el sudor de la frente. ¿Hay alguien más en la casa?, preguntó, apartando la cabeza de mis manos malhumorado. La he oído hablar con alguien abajo. Ah, dije un poco avergonzada. Solo el gato. Atzo, que me había seguido a la planta superior, saltó a la cama y comenzó a sobar las mantas con las patas mientras sus grandes ojos verdes se clavaban en el plato de jamón. Christie miró al gato con los ojos de profunda sospecha que luego dirigió a mí. No pertenece a mi familia, dije de manera cortante al mismo tiempo que levantaba a Atzo y lo tiraba al suelo sin miramiento. Es un gato. Hablar con él es un poco menos ridículo que hablar conmigo misma. Eso es todo. Una expresión de sorpresa atravesó el rostro de Christie. Tal vez sorpresa porque le había leído la mente, o quizá por mi estupidez, pero las arrugas de sospecha de sus ojos se alisaron un poco. Le corté la comida con brusca eficiencia, pero él insistió en que se las arreglaría para comer. Lo hizo con torpeza con la mano izquierda, con los ojos sobre el plato y las cejas arrugadas en un gesto de concentración. Cuando terminó, bebió una taza de whisky como si fuera agua. La dejó vacía sobre la bandeja y me miró. «Señora Fraser», dijo en tono preciso, «soy un hombre educado. No creo que usted sea una bruja». «Ah, ¿no? De modo que no cree usted en las brujas, pero ¿cómo sabe? En la Biblia se las menciona». Reprimió un eructo con el puño y me miró con recelo. «Yo no he dicho que no crea en las brujas. Sí que creo. He dicho que usted no lo es». «Me alegro de escucharlo», respondí, tratando de no sonreír. Christie estaba completamente ebrio. Aunque su habla era incluso más cuidadosa de lo habitual, su acento había comenzado a ser evidente. Por lo general, suprimía las inflexiones de su Edimburgo natal, todo lo que podía, pero ahora el acento escocés volvía cada vez con más fuerza. «¿Un poco más?» No guardé la respuesta, sino que le serví una buena dosis de whisky en la taza vacía. Los postigos estaban abiertos y la habitación estaba fresca, pero el sudor seguía brillando en los pliegues de su cuello. Se notaba que estaba dolorido y le resultaría difícil volver a dormir sin ayuda. Esta vez se lo bebió a sorbos, observándome mientras yo recogía los restos de la cena. A pesar del alcohol y de tener el estómago lleno, estaba cada vez más inquieto, pues movía las piernas bajo la manta y retorcía los hombros. Me pareció que tal vez necesitaba el orinal y estaba tratando de decidir si debía ofrecérselo o limitarme a marcharme de allí lo antes posible para que él se las arreglara solo. Supuse que la última alternativa sería la mejor, pero estaba equivocada. Antes de que pudiera excusarme, él dejó la taza sobre la mesa
y se sentó derecho en la cama. «Señora Fraser», dijo clavándome unos ojos redondos y brillantes, «quiero pedirle disculpas». «¿Por qué?», pregunté alarmada. Cerró los labios con fuerza. «Por mi comportamiento esta mañana». «Ah, bueno, no se preocupe. Soy consciente de que la idea que lo durmiera debía parecerle muy peculiar». «No me refería a eso». Levantó la mirada rápidamente y luego volvió a bajarla. «Me refería a que yo no podía quedarme quieto». Vi cómo el rojo subido volvía a inundarle las mejillas y sentí una repentina punzada de compasión. Estaba avergonzado de verdad. Dejé la bandeja y me senté despacio en el taburete a su lado, preguntándome qué podía decir para aliviarlo y al mismo tiempo no empeorar las cosas. «Señor Christie», comencé, «nunca esperaría que nadie se quedara quieto mientras le están abriendo la mano. Simplemente la naturaleza humana no es así». Me lanzó una mirada rápida y feroz. «¿Ni siquiera su marido?». Parpadeé desconcertada, no tanto por sus palabras, sino por su tono de amargura. Roger me había hablado un poco sobre lo que Kenny Lindsay le había explicado acerca de Arswell. No era ningún secreto que Christie había sentido envidia del liderazgo de Jamie en aquel entonces. Pero ¿qué tenía que ver aquello con esto? ¿Qué le ha hecho decir eso?, pregunté en voz baja. Le cogí la mano lastimada, aparentando que comprobaba el vendaje. En realidad lo hice para tener algo que mirar, que no fueran sus ojos. «Es cierto, ¿verdad?», la mano de su marido. Me apuntó con la barbilla en actitud belicosa. «Él dijo que usted se la había curado. Y él no se movió ni retorció de dolor entonces, ¿verdad?». Bueno, no era cierto. Jamie había orado, maldecido, sudado, llorado, gritado 1 o 2 veces, pero no se había movido. No obstante, la mano de Jamie no era una cuestión que yo quisiera discutir con Thomas Christie. «Cada persona es distinta», afirmé mirándolo tan directamente como pude. Usted no esperaría que ningún hombre tuviera el temple de su marido. Sí, lo sé». El desagradable tono rojizo había vuelto a arder en sus mejillas, y él se miró la mano vendada. Los dedos de la mano sana estaban apretados en un puño. «No es eso lo que he querido decir», protesté. «De ninguna manera. He suturado herida y reparado huesos de muchos hombres buenos. Casi todos los hombres de las Highlands son muy valientes». Una fracción de segundo demasiado tarde caí en la cuenta de que Christie no era de las Highlands. Dejó escapar un grave gruñido en el fondo de la garganta. «Hombre de las Highlands», repitió. Añadió en un tono que dejaba bien claro que le habría gustado escupir en el suelo de no ser porque se encontraba en presencia de una dama. «¿Bárbaros?», pregunté, reaccionando a su tono. Me miró y vi que su boca se curvaba. Él también acababa de darse cuenta de algo demasiado tarde. Apartó la mirada y respiró hondo. Sentí el olor a whisky y exhaló. «Su marido es, sin duda, un caballero. Procede de una familia noble, aunque manchada por la traición». La R de mente borracho, pero es también... Frunció el ceño buscando una palabra más apropiada y luego se dio por vencido. «Uno de ellos, casi con seguridad, usted lo sabe bien, y está con él. ¿Una inglesa?». «Uno de ellos», repetí algo divertida, «¿quiere decir un hombre de las Highlands o un bárbaro?». Me lanzó una mirada que mezclaba triunfo y confusión. «Es lo mismo, ¿no?». Supuse que en cierto sentido tenía razón. Si bien yo había conocido a montañeses ricos y educados como Colum y Dougal Mackenzie, por no mencionar al abuelo de Jamie, el traicionero Lord Lovat, a quien Christie se refería, el hecho era que todos ellos poseían los instintos de un pirata
vikingo. Y para ser totalmente honesta, Jamie también. Ah, bueno, sí, tienden a ser un poco, empecé a decir y me pasé un dedo por debajo de la nariz. Bueno, han sido educados para ser combatientes, supongo. Eso es lo que usted quiere decir. Él dio un suspiro profundo y sacudió un poco la cabeza, aunque me pareció que no era para expresar su desacuerdo, sino su desesperación al pensar en los hábitos y la costumbre de las Highlands. El señor Christie era bastante educado. Él era hijo de un mercader de Edimburgo, que había sido autodidacta. Como tal, tenía pretensiones, dolorosas, de ser un caballero. Pero era evidente que jamás sería un bárbaro propiamente dicho. Me di cuenta de que los escoceses de las Highlands lo desconcertaban y lo irritaban al mismo tiempo. Me pregunté cómo habría sido para él encontrarse prisionero junto a una horda de bárbaros, safios, violentos, extravagantes y católicos, y ser tratado como si fuera uno de ellos. Se había recostado un poco sobre la almohada con los ojos cerrados y la boca apretada. Sin abrir los ojos, de pronto preguntó: ¿Sabía usted que su marido tiene cicatrices de azotes? Abrí la boca para responder en tono constante que llevaba casi 30 años casada con Jamie, pero me di cuenta de que la pregunta implicaba algo sobre la naturaleza del concepto del matrimonio que tenía el propio Christie y que yo no quería examinar muy de cerca. Lo sé, dije, en cambio brevemente, con una mirada rápida hacia la puerta abierta. ¿Por qué? Christie abrió los ojos, que estaban un poco desenfocados, y con un leve esfuerzo posó la mirada sobre mí. ¿Sabe por qué?, preguntó arrastrando sus palabras. ¿Qué hizo? Sentí que se me acaloraban las mejillas. En Arsmere, continuó Christie, antes de que yo pudiera responder, apuntándome con un dedo. Lo agitó en el aire casi en tono acusador. Admitió que tenía una pieza de tartán. Estaba prohibido. ¿Sí?, preguntó a modo de reflejo intrigada. Quiero decir, ¿en serio? Christie movió la cabeza poco a poco, hacia atrás y hacia adelante. Parecía un búho grande y borracho. Sus ojos se clavaron en mí con furia. No era suya, añadió. Era de un joven. Abrió la boca para hablar un poco más, pero lo único que salió de ella fue un suave eructo que lo sorprendió. Cerró la boca y parpadeó, y luego volvió a intentarlo. Fue un acto de extraordinaria nobleza y valentía. Me miró y sacudió un poco la cabeza. Incomprensible. ¿Incomprensible? ¿Se refiere a cómo lo hizo? Bien sabía yo cómo Jamie era extremadamente tosudo, que llegaba al final de cualquier acción que se propusiera sin importar qué clase de infierno obstaculizara su camino, ni lo que pasara en proceso. Pero casi con seguridad Christie también lo sabía. No cómo. La cabeza de Christie se inclinó un poco y él la enderezó con esfuerzo, sino por qué. ¿Por qué?, quise decir. Porque es un héroe, porque por eso no puede evitarlo, pero en realidad no había sido correcto. Además, yo no sabía por qué lo había hecho Jamie. No me lo había explicado y me preguntaba por qué. Él haría cualquier cosa por proteger a uno de sus hombres, dije en cambio. La mirada de Christie estaba un poco vidriosa, pero seguía siendo de inteligencia. Me miró durante un largo rato sin hablar, mientras los pensamientos surcaban lentamente su mente detrás de sus ojos. Una tabla del suelo del pasillo crujió y me esforcé por escuchar la respiración de Jamie. Sí, podía oírla, suave y regular. Seguía dormido. ¿Él cree que yo soy uno de sus hombres?, preguntó Christie por fin. Su voz era casi un susurro, pero cargado de incredulidad y escándalo. Porque no lo soy, se lo aseguro. Comencé a pensar que aquel último vaso de whisky había sido un gran error. No, contesté con un suspiro, reprimiendo la necesidad de cerrar los ojos y frotarme la frente.
Estoy segura de que no, si se refiere a eso. Añadí señalando con un gesto la pequeña Biblia. Estoy segura de que fue un gesto de amabilidad. Lo haría por cualquier desconocido. Usted también lo haría, ¿verdad? Él respiró profundamente durante un rato, mirándome con enfado, pero luego asintió con la cabeza una sola vez y se echó hacia atrás como si estuviera agotado. Toda su beligerancia se había desvanecido de pronto, como el aire de un globo, y parecía más pequeño y algo triste. Lo siento, dijo en voz baja. Levantó la mano vendada y luego la dejó caer. No estaba seguro de que si esa disculpa era por sus comentarios sobre Jamie o por lo que él consideraba su falta de valentía aquella mañana. De todas formas, me pareció que lo mejor no era seguir averiguándolo, y me incorporé alisándome el camisón de lino sobre los muslos. Levanté un poco el edredón y lo acomodé. Luego apagué la vela. Él había pasado de ser una silueta oscura contra la almohada con una respiración lenta y ronca. Se ha portado usted muy bien, susurré y le palmé el hombro. Buenas noches, señor Christie. Mi bárbaro particular estaba dormido, pero se despertó. Como un gato, cuando me metí en la cama, estiró un brazo y me acercó a él adormilado. Me acurruqué contra su cuerpo y los músculos de mis muslos comenzaron a relajarse automáticamente a causa de su calor. ¿Cómo se encuentra el pequeño Tom? Se echó un poco hacia atrás y sus grandes manos descendieron sobre mi trapecio y empezaron a masajear los nudos de mi cuello y mis hombros. Detestable, quisquilloso, crítico y muy borracho. Aparte de eso, bien. Sí. Más, por favor, un poco más arriba. Sí. Sí, bueno, él es así, salvo por la ebriedad. Si sigue gimiendo así, a cenar, pensará que estoy frotándote otra cosa. No me importa, dije con los ojos cerrados para apreciar mejor las exquisitas sensaciones que vibraban a través de mi columna vertebral. Ya he tenido bastante de Tom Christie por el momento. Además, lo más probable es que esté inconsciente con todo lo que ha bebido. De todas formas, reduje mis reacciones vocales por el bien del descanso de mi paciente. ¿De dónde ha salido esta Biblia?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Seguramente Jenny la había enviado desde Lallybrook. En su último envío había llegado unos días antes, cuando yo estaba en Salem. Jamie respondió a la pregunta que yo había hecho con un suspiro que agitó mi cabello. Me asustó un poco verla entre los libros que me mandó mi hermana. No pude decidir qué hacer con ella, ¿sabes? No me extrañaba que lo hubiera agitado. ¿Por qué la envió? ¿Te lo dijo? Mis hombros comenzaron a relajarse y el dolor que sentía entre ellos disminuyó un poco. Sentí que Jamie se encogía de hombros detrás de mí. La mandó junto con otros libros. Dijo que estaba ordenando el desván y encontró una caja, así que decidió enviármelos. Me dijo que los habitantes de Kildenny habían decidido emigrar a Carolina del Norte. Allí son todos MacGregor, ¿sabes? Ya veo. Jamie me había comentado en una ocasión que tenía la intención de encontrar algún día a la madre de Alex MacGregor y entregarle la Biblia, junto con la información de que su hijo había sido vengado. Había hecho algunas preguntas después de los hechos de Culloden, pero había averiguado que ambos padres estaban muertos. Solo quedaba una hermana viva que se había casado y se había marchado de su hogar. Nadie sabía exactamente dónde estaba, ni siquiera si seguía en Escocia. ¿Crees que Jenny o Ian encontraron por fin a la hermana? ¿Y que ella vivía en esa aldea? Se encogió de hombros otra vez y con un último apretón me soltó. Es posible. Ya conoces a Jenny. Dejaría que fuera yo quien decidiera buscar a la mujer. ¿Y lo harás? Me di vuelta para mirarlo. Alex MacGregor se había colgado para no caer en las garras de Jack Randall el Negro. Este estaba muerto. Había fallecido en Culloden.
pero de los recuerdos de Jamie sobre Culloden solo habían quedado fragmentos, por el traumatismo que había supuesto la batalla y la fiebre que había padecido más tarde. Se había despertado herido, con el cuerpo de Jack Randall encima del suyo, pero no sabía qué había ocurrido. Aún así, suponía yo, Alex McGregor sí había sido vengado, fuera o no en manos de Jamie. Se lo pensó un instante. Sentí el pequeño movimiento provocado por el tamborileo de los dedos rígidos de su mano derecha contra su muslo. Preguntaré por ahí, dijo. Se llamaba Mary. Ya veo, intervine. Bueno, no puede haber más de 300 o 400 mujeres que se llamen Mary en Carolina del Norte. Eso hizo que riera, y comenzamos a quedarnos dormidos con el acompañamiento de los ronquidos de Tom Christie al otro lado del vestíbulo. Podrían haber sido minutos u horas más tarde cuando me desperté de pronto y escuché. La habitación estaba a oscuras, el fuego de la chimenea se había apagado y los postigos se agitaban débilmente. Me incorporé tratando de despertarme lo suficiente como para levantarme y visitar a mi paciente. Pero entonces oí una inspiración larga y aguda seguida de un atronador ronquido. Me di cuenta de que no era él lo que me había despertado, era el repentino silencio a mi lado. Jamie estaba tumbado, rígido, a un lado. Apenas respiraba. Extendí una mano despacio, para que el roce no lo sobresaltara, y coloqué sobre su pierna. Llevaba varios meses sin tener pesadillas, pero reconocí las señales. ¿Qué ocurre?, susurré. Inspiré más hondo de lo habitual, y por un momento su cuerpo pareció relajarse sobre sí mismo. No me moví, sino que dejé la mano encima de su pierna, sintiendo la leve flexión del músculo bajo mis dedos, un tenue indicio de huida. Pero no huyó. Agitó los hombros con un movimiento breve y violento. Luego exhaló y se acomodó en el colchón. No habló durante un rato, pero su peso me aproximó a él como una luna atraída por su planeta. Permanecí en silencio, con la mano sobre él y mi cadera contra la suya, carne de su carne. Jamie miró hacia arriba, hacia las oscuras entre las vigas. Podía ver la línea de su perfil y el brillo de sus ojos cuando parpadeaba de vez en cuando. A oscuras, susurró por fin. En Ellesmere estábamos a oscuras. A veces había luna o la luz de las estrellas, pero incluso en esos momentos no se podía ver nada del suelo, solo negrura, pero sí podíamos oír. Oír la respiración de los 40 hombres de la celda, percibir sus movimientos, ronquidos, toses, el sonido de un sueño intranquilo y los ruidos furtivos de los que aún seguían despiertos. Transcurrían semanas y no pensábamos en ello. Su voz era cada vez más fluida. Siempre teníamos hambre y frío. Éramos piel y huesos. Entonces no pensábamos mucho, solo en cómo poner un pie delante del otro, levantar otra piedra. No queríamos pensar, ¿sabes? Y es fácil no hacerlo durante un tiempo. Pero cada cierto tiempo algo cambiaba. La niebla del agotamiento se disipaba de repente sin previo aviso. A veces sabía lo que lo había causado, tal vez una historia que alguien había explicado, la carta de la esposa o la hermana de alguien. A veces aparecía de la nada. Nadie decía ni una sola palabra, pero te despertabas y lo sentías. En medio de la noche, como el olor de una mujer acostada a tu lado. Recuerdos, anhelos, necesidades. Se volvieron hombres tocados por el fuego, que pasaban de una sorda aceptación al recuerdo repentino y doloroso de la pérdida. Todos se volvían un poco locos durante un tiempo. Casi siempre había peleas. Y por la noche, en la oscuridad, por la noche escuchaban sonidos de desesperación, sollozos ahogados o movimientos sigilosos.
Algunos hombres finalmente se buscaban entre sí, a veces para ser rechazados con gritos y golpes, pero en otras ocasiones no. No estaba segura de lo que intentaba decirme ni de cuál era la relación con Thomas Christie o quizá con Lord John Grey. ¿Alguno de ellos alguna vez te tocó?, le pregunté a modo de tentativa. No, ninguno hubiera pensado siquiera en tocarme, dijo en voz muy baja. Yo era su jefe, me querían y jamás se le hubiera ocurrido tocarme. Respiró profunda y entrecortadamente. ¿Y tú querías que lo hicieran?, susurré. Sentí mi pulso en la punta de mis dedos latiendo contra su piel. Lo anhelaba, afirmó con una voz tan suave que apenas pude oírlo, aunque estaba cerca. Más que la comida, más que el sueño, aunque a veces lo deseaba con más desesperación, era dormir. Y no solo por cansancio, porque cuando dormía a veces te veía a ti. Pero no era el anhelo de una mujer, aunque Cristo sabe que eso ya era bastante doloroso. Era solo que ansiaba el roce de una mano, solo eso. La piel ardía de necesidad, hasta que él sintió que estaba tornándose transparente y que el crudo dolor de su corazón podía verse a través de su pecho. Dejó escapar un pequeño sonido de preocupación. ¿Recuerdas aquellas imágenes del Sagrado Corazón, las que vimos en París? Las recordaba. Pinturas del Renacimiento y la nitidez de las vidrieras que brillaban en los pasillos de Notre Dame. El varón de los dolores, del que habló Isaías, con el corazón a la vista, atravesado, repleto de amor. Yo me acordaba de eso y pensaba que el que había imaginado esa visión de nuestro Señor probablemente era un hombre muy solitario, por el simple hecho de que lo entendió muy bien. Levanté la mano y la puse con delicadeza sobre el suave valle de su pecho. La sábana no le cubría y su piel estaba fresca. Jamie cerró los ojos, suspirando, y me apretó la mano con fuerza. A veces me venía esa idea en la cabeza, y yo pensaba cómo debía haberse sentido Jesús tan necesitado y sin que nadie quisiera tocarlo. Hermosos capítulos. Bueno, muchas gracias por escucharme. Les mando un beso grande y espero sé que algunos de ustedes, así como me pasó a mí también, hemos perdido gente con esta pandemia y con toda esta situación. Les mando un abrazo fuerte a todas las que estén pasando por esto. Y bueno, estos momentos de esta maratón nos ayuda a todas nosotras a acompañarnos un poco y hacer un poquito más fácil esto que estamos atravesando. Un beso grande, un abrazo para todas y bueno, nos vemos próximamente y las sigo escuchando y viendo a todas ustedes. Hasta luego.